A ver, muy bien. Permítanme compartir mi pantalla. Muy bien, ahí está. A ver, está Lorenzo, Santiago. Tenemos dos estudiantes, ¿no? Bien. Como acostumbro siempre, al inicio de nuestras clases, poder dar un espacio si es que existiese alguna pregunta, algún interrogante o algún recordaris con nuestros temas que ya hemos venido tratando desde nuestra primera sesión, ¿no? Al mismo tiempo, eh, estamos en nuestra última sesión, ¿no? Tristemente podemos decir que va a ser el último espacio dentro de nuestro curso de gestión pública, pero también muy contento de que puedan concluir este curso con notas aprobatorias para que puedan finalmente certificarse, ¿no? Creo que es el objetivo dentro de ese tiempo, dentro de ese esfuerzo que podemos hacer para poder estar presentes de repente de manera diaria en nuestras clases, en nuestras sesiones y poder adquirir eh, parte de conocimientos de acuerdo a las ambiciones que cada uno de ustedes pudiera tener, ¿no? Si de repente ya estamos dentro de la administración pública, esos conocimientos nos van a servir para poder reforzar mejor, ¿no? Para poder reforzar mejor nuestro desempeño y poder de repente elevar nuestra productividad en lo que se refiere nuestra participación o nuestro aporte dentro de la gestión pública. Y a los que no, pues es una invitación, ¿no? A los que no, es una invitación para que de repente desean incorporarse, insertarse a la administración pública, el cual es un desafío, ¿no? Es un desafío bastante amplia poder ingresar a la administración pública y poder transformarnos en esos agentes de cambio, ¿no? Una gestión pública, como en el caso del Perú, bastante fragmentado, el que necesita nuevas ideas, necesita aires frescos, ¿no? Necesita ideas innovadoras, necesita nuevas formas de pensar para que pueda contribuir y finalmente el Estado pueda cumplir sus objetivos, ¿no? Entonces vamos a recordar brevemente, y de paso también les puede servir, ¿no? Les puede servir para que ustedes puedan desarrollar de repente el examen, ¿no? O por si de repente ya lo han desarrollado, nuevamente repito y reitero, podemos utilizar este espacio si es que hubiese quedado alguna duda, algún interrogante referente a las preguntas, ¿no? Teniendo, mm, bueno, a Lorenzo y a Santiago, creo que no va a haber preguntas y tampoco interrogantes, ¿no? Entonces, vamos a proceder a dar inicio a nuestro último modo del curso de gestión pública, que es la modernización de la gestión pública. Referente a este capítulo, entrar a hablar de de la modernización ya implica tener claro qué es la gestión pública. Ya implica conocer ya de una forma bastante específica qué es la gestión pública desde sus orígenes hasta su funcionamiento y conocer la estructura, la articulación de sus planes y políticas públicas, incluso poder dar en base a nuestras percepciones cuál es la situación real, cuál es la situación real de cómo está
nuestra gestión pública. Porque si nosotros queremos entrar a hablar de modernizar eh, cualquier situación, primero necesitamos conocer, ¿no? ¿Cuál es nuestra situación real para poder modernizarla, ¿no? Tenemos que encontrar algún problema que existe en nuestra situación real. Tenemos que conocer, tenemos que saber. Entonces, a estas alturas de nuestro curso, ya debemos saber qué es la gestión pública. Entonces, vamos a empezar con nuestro último módulo, la modernización de la gestión pública. ¿Qué es gestión? La palabra gestión proviene del latín gestio, ¿no? Y hace la referencia a la administración de recursos, sea dentro de una institución estatal o privada, para alcanzar los objetivos propuestos por la misma. Para ello, uno de los individuos dirigen los proyectos laborales de otras personas para poder mejorar los resultados, ¿no? Que de otra manera no podrían ser obtenidos, ¿no? Eh, ¿Qué es gestión? ¿No? Nos dice que hace referencia a la administración de recursos. Si recordamos un poco cerca del sistema, de los sistemas administrativos, ¿no? Acerca de los sistemas administrativos, su finalidad era el uso óptimo de los recursos, ¿no? Entonces, si es que estos sistemas tienen esta finalidad, ¿qué más nos dice? Para ello, uno o más individuos dirigen los proyectos, es decir, uno o equipos de trabajo dirigen las tareas, las acciones. Entonces, yo también podríamos decir que una persona podría dirigir una institución. Entonces, está haciendo gestión. Y finalmente, la gestión pública es eso, ¿no? La gestión pública es el conjunto de todas las acciones y actividades que realizan las instituciones mediante, ¿no? Los diferentes sistemas que existen para poder cumplir objetivos dentro de la población, ¿no? Objetivos como atender sus demandas, resolver sus problemas de diferentes sectores. Entonces, gestión como tal significa ello. Y gestión es una palabra muy universal que también se realiza, nos dice en la actividad privada. Es más, hay que atrevernos a decir que gestión también se realiza en nuestras vidas personales. ¿Por qué? Porque nosotros como individuos, como personas, eh, administramos nuestros recursos. Buenas noches, Jackie, ¿qué tal? Bienvenida. Nosotros administramos nuestros propios recursos. Entonces también, también hacemos gestión, ¿no? ¿Qué tipo de recursos gestionamos? Pues los materiales, financieros, gestionamos talento humano. Y acá yo quiero hacer un paréntesis, ¿no? Muchos dirán, gestionamos recursos humanos. Y yo quisiera hacer esta pregunta. Eh, ¿Ustedes creen que esté correcto referirnos a las personas como recursos humanos? Y esto se ve mucho en las entidades públicas, ¿no? Y yo les digo esto porque la referencia que se realiza frente a los colaboradores o servidores civiles es textual, ¿no? Recursos humanos. Las mismas oficinas dentro de su estructura orgánica se refieren como unidades de recursos humanos, oficina de recursos humanos, unidad de gestión de recursos humanos. Entonces, siempre visualizo, percibo el adjetivo recursos para referirse a las personas. ¿Ustedes opinan, creen que
esté bien, esté mal, ¿qué opinión tienen, no? Yo les voy a decir mi opinión, en el cual también me baso de manera objetiva en algunas literaturas, sobre todo en la parte de la psicología. ¿Por qué? Si bien es cierto, eh, las organizaciones funcionan gracias, ¿no?, a la operación, a la proyección de los recursos. Pero, ¿cuál es la diferencia entre los recursos materiales, financieros, tecnológicos, económicos, con las personas, los seres humanos? Y ahí es cuando la ciencia dice que las personas no pueden ser distinguidas como recursos, por una simple razón. Las personas tienen la capacidad de pensar. Las personas, los seres humanos, poseen inteligencia, ¿no? Po- Poseen la capacidad de poder resolver problemas, de poder crear, innovar. Todas estas características mentales, psicológicas, es lo que hace diferente a las personas con los recursos, con los demás recursos, recursos materiales. Por ejemplo, una mesa, una silla, es materia muerta, es algo inerte. Pero los seres humanos no, los seres humanos es materia viva, tienen la capacidad de pensar, de decidir. Y por esta sencilla razón es que las organizaciones, sobre todo con filosofía mucho más moderna, ya no se refieren a sus equipos de trabajo como recursos humanos. Eso ya está totalmente fuera, ya quedó desfasado. ¿Cómo se refieren? Como talento humano, potencial humano, las oficinas de gestión del talento humano, porque se gestiona personas, se gestiona sus talentos, sus capacidades. El simple hecho de identificar cuál es el talento de uno de mis colaboradores, yo ya puedo decir, no, esta persona tiene el talento en tal proceso, procedimiento, y lo pongo de repente en un proceso, procedimiento que encaje bien, porque quiero aprovechar su talento. Y ese talento viene combinando conocimientos, experiencia, actitud, aptitud. Y esto, por ejemplo, de mí les quiero compartir, esto lo aprendí cuando llevé cursos de coaching, me recuerda, ¿no? Que una persona le hace esa diferencia gracias a su hacha, y, ¿no? Y hacha sin H, ¿no? Es la A, la C, la H y la A, que el conjunto, ¿no?, de estas cuatro ejes, la A significaba aptitud, o sea, para que una persona eh, pueda generar cierta diferencia, necesita cumplir, debe tener aptitud, debe, debe tener conocimiento. Entonces ahí está la A, la C y la H es de habilidades. Y la última es de actitud. Entonces combinamos habilidades duras con habilidades blandas. Eso es lo único que le hace diferente al ser humano, de tener estas características. Por eso esta no es la invitación a la reflexión, al análisis, al pensamiento crítico, del cual les he indicado desde nuestro primer día de clases. Siempre me gusta que mis estudiantes, busco fomentarles el pensamiento crítico. Porque el concepto, por ejemplo, el concepto que ustedes ven en pantalla puede ser el resumen, puede ser citado de algún autor o de alguna bibliografía de internet. Pero ¿cuál es lo que a mí más me interesa? Es de que podamos entenderlo, podamos comprenderlo y podamos llevarlo a un pensamiento crítico, ¿no? Por ejemplo, acabamos de hacer una reflexión, ¿no? Acabamos de hacer un análisis referente a las personas. Como muchos lo llaman recursos humanos, otros lo llaman talento humano. Estamos haciendo la reflexión, ¿no? De poder analizar de repente cuál debería ser o qué no debería ser en base a un análisis.
Y eso es lo que necesitamos dentro de una gestión pública. Necesitamos personas que apoyen o generen un cambio en particular, ¿no? Se necesitan nuevos aires dentro de la gestión pública. Se necesita justamente personas con ese hacha, ¿no? Fresco. Las funciones administrativas, ¿no? Esto es una tarea eh, también bastante significativa y me atrevo a decir también, así como la gestión lo hacemos en nuestra vida diaria, las funciones administrativas también. ¿Por qué? Porque todos pasamos por este círculo, por este circuito. ¿Quién expuso por primera vez, ¿no? Estas metodologías? Fue el padre de la administración moderna, ¿no? Henry Fayol, donde nos expone lo que es la planificación, como segunda actividad es la organización, la dirección, el control, y hay uno más, ¿no? Que es la coordinación. Entonces, ¿qué significa la planificación? Nos dice que es la herramienta para administrar las relaciones con el futuro. Regresemos a la gestión pública. ¿En qué parte de los procesos o procedimientos hacemos una planificación? Y además lo hemos escuchado con planificación estratégica. Tiene un adjetivo adicional, la palabra estratégica. Ahorita solamente estamos hablando de la planificación como concepto puro, ¿no? Que simplemente no es que es una herramienta para relacionarnos con el futuro. Así de sencillo, no hay más. La gestión pública realiza estas tareas de planificación y si es que lo realiza, serán lo suficientemente buenos para que pueda contribuir a que se pueda generar bienes, servicios, regulaciones de calidad para satisfacer a la población. Hasta ahí vamos a dejarlo en pregunta para resolverlos al final. Como segunda tarea tenemos la organización, que es dividir el trabajo y atribuir responsabilidades y autoridad a las personas. Recordemos en nuestra primera sesión nuevamente los fundamentos básicos del Estado, la delegación de poder, dónde ejerce el poder. Según la Constitución, el poder emana del pueblo, ¿no? El pueblo es quien confiere, entrega poder a una organización política para que pueda gobernar en representación del Estado. Y dentro de este gobierno va a tener ese poder para tomar decisiones. ¿Qué decisiones? Para poder dividir el trabajo. Es decir, como gobierno, dentro de mi planificación empiezo a definir, ¿no? Mis estrategias, mis objetivos a largo plazo, a corto plazo. Y cuando ya los tengo definido, empiezo a delegar. Por ejemplo, ¿qué sector se va a encargar? ¿Qué qué institución pública va a ser el responsable de cierta actividad? Y lo puedo hacer porque voy a tener ese poder de poder, ¿no? Asignar estas responsabilidades o funciones o a delegar. Entonces, sí, estamos realizando nuestra segunda actividad, ¿no? Y nuevamente, y esto va de manera transversal en las cuatro funciones, bien o mal, pero se tiene que realizar. Y ahí viene la tarea de la modernización. Ahí ingresa o entra a tallar la modernización. Una situación real tiene que modernizarse para cumplir ciertas características y poder decir, efectivamente, estamos en camino a un estado moderno o sencillamente no lo estamos, o podríamos decir también que ya somos un estado moderno. Y eso es lo que vamos a aprender
a lo largo de nuestra sesión. Tenemos la dirección, que consiste en realizar actividades mediante la aplicación de energía física, intelectual e interpersonal para ofrecer productos, servicios o ideas. Entonces la dirección no es más que todo cuando ya se empieza a realizar o a materializar lo que yo he planificado. Por eso dice, ya empiezo a consumir energía, a moverme, a andar, a pensar, ¿no? A razonar, a tomar decisiones. Y finalmente, la última función es la de control, que es el proceso de producir información para tomar decisiones sobre la realización de objetivos. O sea, que no quiere decir, eh, mayormente, y eso es lo que tampoco entiendo, ¿no? Y a eso me refiero, que me gustaría que ustedes también me apoyen. Eh, no comprendo por qué las acciones de control son mal interpretados, en el sentido de que una acción de control, por ejemplo, ¿no? Es para llamar la atención, es para identificar posibles o potenciales temas sancionadores. La verdadera función del control no es eso. La verdadera función del control es para corregir algún tipo de error o irregularidad identificado. Esta es una tarea tan importante que a nosotros nos va a permitir identificar las posibles causas o potenciales causas que me puedan estar conllevando a un error. Y gracias a esta tarea yo puedo identificarlas y puedo tomar una decisión. Por eso dice que yo mis actividades tengo que controlarlas. ¿Por qué? Porque si yo tengo un objetivo de ir, apuntar o caminar hacia el norte, imagínense, ¿no? Como entidad, o mejor como país, ¿no? Como un todo, apuntamos caminar hacia el norte, y en ese camino, en ese trayecto, nos estamos desviando hacia el sur. Gracias a las acciones de control yo puedo ir, ¿no? Verificando, monitoreando. Y mira, acá puedo hacer otra pregunta. ¿Será lo mismo control y monitoreo? ¿O si habrá diferencia? A ver, tenemos 4 estudiantes, ¿no? Está Jackie, Liliana, Lorenzo y Reinaldo. ¿Será lo mismo control con monitoreo? ¿O habrá una diferencia? Porque yo creo que uno de ellos es insumo del otro. Entonces, ahí tenemos las 4 funciones administrativas, básica y fundamental en cualquier tipo de organización, sobre todo donde se hace gestión, sobre todo donde se gestiona. ¿Quiénes son los gestores? ¿No? Dice, ¿no? Las personas que toman el compromiso de organizar y dirigir las instituciones suelen ser llamadas gestores. Yo creo que no solamente de organizar ni dirigir, ¿no? Sino aquellos quienes cumplen las funciones administrativas que acabamos de ver en la lámina anterior. Porque un buen gestor puede planificar, sí. Es más, el buen gestor hace una buena planificación. Y cuando se realiza una buena planificación, por ejemplo, cuando cumplimos el procedimiento que vimos en nuestra tercera sesión de políticas públicas, de acuerdo al modelo de Fred David, ¿no? En su bibliografía de administración estratégica, ¿no? Es un libro bastante bueno, donde expone muy bien acerca de la administración estratégica, y dentro de ello habla muy bien de la planificación estratégica. Entonces, esto es todo un compendio. La sola palabra de planificación es un compendio bastante amplio. Entonces, un buen gestor tiene que saber realizar una buena planificación, una buena organización,
buena dirección y también un buen control. Por ejemplo, en la tarea de control, un buen gestor va a manejar indicadores, va a poder, incluso puede construir indicadores. Las personas, ¿no? Nos dice que toman son llamadas gestores, ¿no? Muchas de las personas que alcanzan estos puestos lo hacen a través de la carrera que han hecho a lo largo de su vida, ¿no? Ocupando en diversos lugares en la institución para las que trabajan. Se considera que los buenos gestores poseen ciertas características en común. ¿Qué opinan ustedes? Nos dicen, ¿no? Muchas personas alcanzan puestos a través de su carrera. Yo creo que sí, sí, que hay mucha razón en ello. Y es más, ¿no? Lamentablemente, todavía nos falta tener una buena cultura académica. En nuestra gestión pública, definitivamente muchas personas alcanzan altos puestos de dirección, ¿no? Que han ido aprendiendo a lo largo de toda su carrera profesional, ¿no? Pero este aprendizaje, en muchísimos de los casos, no ha venido acompañado por la parte teórica, por el lado del conocimiento. Entonces, combinando estos dos, yo creo que sí tendríamos buenos gestores en nuestras instituciones. Entonces, ya sabemos que los gestores, bueno, son las personas que tienen este compromiso de qué? De realizar estas funciones administrativas. No solamente organización ni dirección, sino también planificación y control. Importancia de la gestión pública y el desarrollo social. Esto es sumamente importante. Nos dice, dos conceptos que van de la mano, gestión pública y desarrollo social, ya que el primero resulta esencial para conseguir lo segundo. Es decir, a través de la gestión pública se alcanza el desarrollo social. Al revés, no. Repito, ¿no? A través de la gestión pública se alcanza el desarrollo social. Eso significa que, nos dicen, ¿no? En la medida que los recursos públicos sean administrados de forma ética, eficiente y descentralizada, el país conseguirá avances significativos que se verán reflejadas en la calidad de vida de los ciudadanos. Entonces, regresemos un poco a nuestra primera sesión. ¿Cuál es el objetivo del Estado? Garantizar el bienestar de la población. Y si la población tiene estos avances significativos, tiene un desarrollo social y eso se ve reflejado en calidad de vida para todos los ciudadanos por igual, que ninguno se quede atrás, entonces podríamos decir que sí se está haciendo una buena gestión pública. Y aquí viene la pregunta que nos permite ahondar dentro de nuestro tema, la modernización. Entonces, tenemos una gestión pública moderna. Aquí nomás podríamos discernir, ¿no? ¿Nuestro país va en camino al desarrollo social? Mi opinión, bajo mi percepción, y de repente muchos van a coincidir conmigo, es que no. ¿Hay calidad de vida en los ciudadanos? No. Entonces, ¿tenemos una buena gestión pública? No. Entonces quiere decir que nuestra gestión pública es obsoleta. Nuestra gestión pública no es efectiva. Y hablo como un todo, ¿no? Obviamente estoy hablando como país.
Porque de repente hay sectores que sí, el Estado está haciendo cambios significativos, pero en su mayoría creo que no. La gestión pública en favor de la población se refleja a través de la entrega de servicios como salud, educación, seguridad ciudadana, infraestructura, vivienda, entre otros. Pero si lo relacionamos con el desarrollo social, las instituciones del Estado deben promover la inclusión y la igualdad de oportunidades, con especial énfasis en los grupos más vulnerables. Otro párrafo que refleja cuál es nuestra situación real dentro de la gestión pública. ¿Está en favor de la población? ¿Tenemos servicios, bienes, regulaciones de calidad? ¿Está en favor de la población? Yo creo que cada uno ya puede sacar sus propias conclusiones, ¿no? Y por eso la importancia de la gestión pública para alcanzar el desarrollo de nuestra sociedad, de la población. Hay que entender que la gestión pública es una herramienta para alcanzar el desarrollo de un país. ¿Por qué existen países desarrollados? Porque hay países que nos llevan 50 años. Es como que no, ellos están 50 años más adelante que nosotros. Muy sencillo la respuesta, ¿no? Gestión pública, intervención del Estado, cómo son sus procesos y procedimientos, acciones, tareas, servicios, bienes, regulaciones que sí están en favor de su población. Los intereses del colectivo están por encima que cualquier interés personal. ¿Cuáles son los sectores claves para ese desarrollo? Por ejemplo, hasta ahí, eh, si yo les pregunto, ¿tenemos una gestión pública moderna bajo esta reflexión que vamos haciendo en cada lámina? Porque esto nos está ayudando a diagnosticar cómo está nuestra gestión pública. ¿Qué sectores claves son para el desarrollo? Saneamiento, salud, educación. Los dos pilares aún más importantes para que un país pueda desarrollarse. Sin salud y sin educación no hay camino. Y me atrevo a decir, ¿no? Esto porque he podido ver o estudiar casos como Japón y China. China por los años 1950 era un país que su población se moría de hambre, porque tenían un tema de reforma, ¿no? Con el tema de Mao Zedong, tenían o estaban bajo un enfoque del socialismo. Entonces venía el tema de la reforma agraria que ellos también hicieron, ¿no? Entregar, y finalmente su población se moría de hambre. Empezó a morir de hambre, un país con altas tasas y porcentajes de pobreza y pobreza extrema, y que justamente esto conllevaba a que su pueblo se estaba muriendo de hambre. Y de ahí vino una persona que cambió la forma de llevar eh, las ideas del país chino para poder ser quienes quienes hoy son ahora, ¿no? Prácticamente es un país potencia que está empezando a ir a la misma línea que Estados Unidos. ¿Cómo se llama este personaje? Que era, que estuvo enfocado en el capitalismo, que más o menos fue por los años ya 70, 75, por ahí, ¿no? Que venció al comunismo, o más que todo intentaba demostrar y decir, ¿no? El secreto para que China salga de la situación que estamos
¿no? Es ver un enfoque capitalista. Este personaje era Deng Xiaoping, ¿no? Acá lo acabo de poder encontrar ese nombre, ¿no? Y definitivamente en los años 70 empezó esta reforma. Se dejó atrás totalmente el comunismo para que pueda entrar el capitalismo. Hicieron países pilotos para que puedan ingresar las inversiones. Una de ellos es Hong Kong, me parece, ¿no? Donde empezaron a pilotear para que puedan hacer el ingreso de inversión directa extranjera. Reformaron su educación porque también se dieron cuenta que la población necesitaba aprender, educarse. Y por eso estamos siendo 2025, ya está pisándose los talones Estados Unidos con China. Del 50 a 70 años, ¿no? Ya han pasado 70 años desde el año 50, que era un país totalmente hundido y sumergido en la pobreza. Inician su cambio de reforma a partir de los años 70. Sí, en 50 años, China ya es un país del primer mundo, ¿no? Entonces, bueno, quiero utilizar como modelo de que la gestión pública es la herramienta para el desarrollo. Lo que estamos estudiando. Y yo los invito a que en YouTube hay bastantes documentales justamente de cómo creció, ¿no? La China de los años 50 a la China que es hoy en día. Vamos a ver un video de lo que es políticas públicas y gestión pública. Y es un video bastante interesante para que podamos ver cómo se relaciona la política pública con la gestión pública y entender las tareas de la gestión pública ya como un todo, ¿no? Ya combinando todos los conceptos que hemos aprendido hasta ahora y nuevamente nos ayude a poder identificar cómo está nuestra gestión pública. A ver, un momento, voy a entrar al video. A ver, un momento. Ahí está, quiero compartirlo. Y por favor, siempre les voy a pedir que en sus reacciones me confirmen si pueden ver el video, el audio también se logra escuchar bien. Ya, muy bien, atentos, por favor. Cuando uno empieza a estudiar la ciencia política, una de las grandes preguntas que se hace es qué cosas son las políticas públicas y cuál es su relación con la gestión pública. Justamente eso es de lo que vamos a tratar hoy día. Yo uso una metáfora en realidad para explicar esta relación. Trato de explicar que fundamentalmente las políticas y la gestión son dos caras de la misma moneda. Uno podría decir muy claramente que la moneda es fundamentalmente la decisión pública. ¿Qué cosa es la decisión pública? Es básicamente la intervención del Estado con una serie de decisiones, una serie de la adopción de un proceso de decisiones que nos va a permitir en algún momento resolver problemas públicos o crear condiciones para que esos problemas públicos puedan ser resueltos. ¿Qué cosa es un problema público? Básicamente son los problemas que sufren los ciudadanos, sea de manera individual o de manera colectiva, los problemas de desnutrición infantil, los problemas de salud, de educación, de inseguridad ciudadana, o también ocurre que los problemas públicos pueden ser problemas de organización del Estado, problemas de ineficiencia, problemas de burocratismo, simplificación administrativa que es necesaria para que los ciudadanos puedan acceder, por ejemplo, a lograr sus licencias de funcionamiento para iniciar sus negocios. El Estado tiene que actuar en todos estos casos a través de decisiones
cuya fuerza estatal, cuya autoridad le permite exigir que estas decisiones efectivamente se cumplan en la realidad y puedan ser, de algún modo, una garantía para que los ciudadanos ejerzan de manera plena sus derechos. Por supuesto, si nosotros vemos desde un punto de vista la moneda, desde un lado, seguramente veremos las políticas públicas. Y si vemos el otro lado, veremos la gestión pública. En un caso, cuando hablamos de políticas públicas, estamos hablando también de esos procesos decisionales, porque la moneda es la misma, la decisión pública. Si hablamos de procesos decisionales, estamos hablando de procesos complejos, procesos que en realidad involucran múltiples actores altamente políticos, conflictivos, contenciosos, que requieren una serie de arreglos institucionales, de acuerdos entre los ciudadanos para poder llegar a decisiones sobre los fines, las metas, los objetivos que queremos lograr para resolver estos problemas públicos y, por supuesto, la estrategia de intervención estatal, es decir, cómo queremos que nuestro Estado resuelva los problemas junto con la sociedad. Si nosotros vemos la gestión pública, estamos hablando también de procesos decisionales. Son procesos en los que el Estado se involucra en contextos también complejos, también competitivos, contenciosos, conflictivos, altamente políticos, pero en los que el centro ya no está en la definición de los fines o en la definición de las estrategias, no solamente, por lo menos, sino principalmente en la operación de la maquinaria estatal. Es decir, cómo logramos que estos fines y estas estrategias de intervención estatal para resolver estos problemas puedan realmente cumplirse de manera eficiente y con eficacia. Es decir, cómo logramos que el gran aparato de la burocracia estatal pueda funcionar bien, correctamente y poder lograr las metas y los objetivos que nos hemos planteado. Si nosotros quisiéramos poner un ejemplo para este caso, diríamos lo siguiente. Un problema público puede ser, por ejemplo, que en Lima 180 de cada 100.000 personas tienen hoy día tuberculosis, Lima metropolitana. Eso exige en realidad plantearse que ese problema debe ser asumido por el Estado, porque debe garantizarse el derecho a la salud de la población. Hay una serie de instrumentos que permiten establecer la responsabilidad del Estado para poder intervenir, sea prestando servicios directamente de salud o sea creando condiciones para que los privados puedan prestar servicios de salud a los que los ciudadanos puedan acceder. Si nosotros encontramos que el fin y la estrategia de la intervención estatal está, por ejemplo, en establecer un sistema de vacunación preventiva o otorgamiento de tratamiento preventivo para poder evitar que más personas puedan tener tuberculosis, entonces en ese espacio estamos en la cara de la política pública. Si nosotros obviamente tenemos que hacer funcionar la maquinaria estatal para que ese proceso de vacunación se lleve a cabo, entonces nos ubicamos seguramente en la gestión pública. Vale decir, alguien tiene que comprar las vacunas, alguien tiene que trasladar las vacunas hasta el lugar en donde se van a aplicar a los ciudadanos. Alguien tiene que decidir exactamente o focalizar quiénes son los que van a recibir la vacuna. Alguien tiene luego que evaluar qué vacunas y cómo estamos aplicando las vacunas y si esas vacunas han sido o han logrado realmente algún nivel de eficacia en la solución de un problema como la tuberculosis. De esto se trata la relación entre políticas públicas y gestión. En realidad son dos procesos inherentemente políticos, técnicamente valiosos e importantes y hay que usar la técnica para poder tomar las decisiones, pero por supuesto ninguno de los dos puede ir separado. Cuando uno tiene que elaborar la política pública o la gestión pública para poder resolver estos problemas de tuberculosis, entonces tendremos en algún momento que establecer que ese problema es importante y por lo tanto que el Estado debe incorporarse y debe asumir la responsabilidad de su tratamiento. En ese caso estamos en un proceso de agenda. En el segundo estamos en el diseño, es decir, vamos a establecer algo así como el plano que nos va a permitir decidir cómo vamos a organizar este sistema de vacunación y de prevención para las personas que tienen tuberculosis. En la implementación ya voy a proceder específicamente con las decisiones que tienen que ver con hacer operar la maquinaria estatal para que la vacuna llegue a cada una de las personas y ciudadanos que tienen este problema o que quieren prevenirse de la tuberculosis. Y por supuesto en algún momento tendremos que evaluar la estrategia, es decir, saber si es que esto realmente ha tenido los resultados esperados, si hemos cumplido las metas, si todas las personas han logrado el resultado de tener una mejor salud y por supuesto en algún momento también tendremos que saber si hemos usado eficientemente los recursos. Adicionalmente, en todo este proceso, tanto la administración pública como la sociedad civil y los ciudadanos en general asumen una
serie de capacidades y una serie de procesos de innovación que nos permiten hacer que cada vez que logramos que el Estado se involucre en la protección de los derechos de la salud de las personas, lo vayamos haciendo mejor. Seguramente nosotros hablamos de gestión pública para diseñar una estructura organizacional que nos permita establecer cómo y quién es el que se va a hacer responsable de esta política. El Ministerio de Salud, E-Salud, los hospitales, el gobierno nacional, el regional, el local. ¿Quién va a ser responsable y cómo estructuramos este gran aparato estatal? Las reglas y rutinas de operación que van a permitir la implementación del sistema de atención de salud para las personas. El quehacer ejecutivo o administrativo del Estado, vale decir, los sistemas administrativos como las contrataciones, el sistema de planeamiento, el presupuesto, los procesos, la contratación del personal o, por supuesto, la auditoría y la evaluación y la gestión de la calidad. Pero además, como es un proceso contencioso, la gestión pública no escapa del proceso político. Por eso está dentro de ciencia política y por eso hoy día es necesario estudiar la coordinación y la colaboración interinstitucional para poder lograr que los diferentes niveles del Estado y diferentes órganos del Estado puedan trabajar conjuntamente y lograr resultados. Finalmente, generar capacidades y, por supuesto, en ese proceso establecer toda una serie de reformas administrativas que nos permitan lograr que el Estado, sea por las políticas públicas o por la gestión pública, puedan lograr los mejores resultados para los ciudadanos, que es lo que esperamos todos de nuestro Estado. Y para eso, efectivamente, hay que prepararse a nivel de ciencia política, a nivel de políticas, a nivel de gestión técnica y políticamente. Con la nueva red móvil Movistar, lo que te gusta te acompaña a donde vayas. ¡Pídelo aquí! Me quedo con la última parte, ¿no? Que dice, para todas esas tareas que ha expuesto, ¿no? Que explica muy bien, ¿no? El docente del video. La última parte dice, para hacer todas esas actividades hay que prepararse, ¿no? Hay que prepararse en política, hay que prepararse, ¿no? En ciencias políticas, en políticas públicas, para poder tomar o poder coger el timón al ser parte de la gestión pública. Muy bien, entonces, frente a ello, ya conociendo, prácticamente recordando acerca de lo que es la gestión pública, vamos a hablar sobre la modernización de la gestión pública con lo que la Política Nacional de Modernización presenta para poder modernizar nuestro Estado, ya que está en un proceso de transición. A ver, un momento, un momento. Según esta política nacional, ¿no? El problema público, recordemos que una política pública busca resolver un problema público. Entonces, el problema identificado en esta política es la siguiente, que los bienes, servicios, regulaciones no responden a las expectativas y necesidades de las personas y a la creación de valor público. ¿De acuerdo? Entonces, el gran problema que tenemos y que no nos permite ser un Estado moderno y por el cual tenemos ya hoy en día marco normativo, lineamientos para poder modernizar nuestro Estado, es que simplemente los bienes, servicios, regulaciones no responden a las expectativas y necesidades de las personas y a la creación de valor público. ¿Qué quiere decir? El eslabón, como ustedes ven aquí, ¿no? Acá ven esta bisagra, ¿no? Esta bisagra que hay entre la puerta con el marco de la puerta, es la unión entre el Estado con las personas o con la sociedad. ¿Y cuál es esa unión? Los bienes y servicios que prestan las instituciones públicas. No hay otra forma. No existe otro,
otro eslabón que permita unir al Estado con la sociedad. Y recordemos que el Estado es algo intangible, ¿no? El Estado es algo que está en nuestra mente, es algo que no vemos. Y el Estado está presente a través de las instituciones públicas, de todas las instituciones públicas sin excepción. Estas instituciones públicas hacen gestión pública para poder llegar a tener bienes y servicios y regulaciones para que recaiga, atienda a las personas. Y a la fecha, estos bienes y servicios y regulaciones no responden a la sociedad, no resuelven los problemas de la sociedad, no satisfacen sus necesidades. Entonces, tenemos una gestión pública con problemas. Tenemos una gestión pública que no responde a las personas. Eso significa que el Estado no está garantizando el bienestar común de la sociedad. Recordemos nuestra primera sesión. ¿Por qué se origina el Estado y cuál es su finalidad suprema, vamos a decirlo así, o su única finalidad? Es que garantice el bienestar, la seguridad de la población. Eso es todo. Y si estamos teniendo este problema, sencillamente no, el Estado no está cumpliendo la finalidad de su existencia. Y con eso ya podemos decir que tenemos un Estado fuera de la modernidad, ¿no? No es un Estado moderno. ¿Cuál es esa situación futura deseada dentro de esta política? ¿No? Mejor dicho, ¿a dónde queremos llegar? ¿Cómo queremos vernos? ¿O cuál es ese estado que realmente queremos? Nos dice que al 2030 contaremos con bienes, servicios y regulaciones de calidad que logren resultados de política pública, basados en evidencia y que atiendan las necesidades de las personas de manera oportuna y eficiente. En esta parte, aquí que dice basados, que acá está, que atiendan las necesidades de la persona. Con ello nomás estaríamos cumpliendo, ¿no? El hecho de poder atender realmente las necesidades de la persona, obvio que sean con servicios de calidad, estaríamos logrando o alcanzando la verdadera finalidad de por qué o por cuál existe un Estado. Nos dice, el valor público se crea cuando las intervenciones públicas que adoptan la forma de bienes, servicios o regulaciones satisfacen las necesidades y expectativas de las personas, generando beneficios a la sociedad. Se optimiza la gestión interna a través de un uso más eficiente y productivo de los recursos públicos para que directa o indirectamente, ¿no?, tenga como resultados bienes y servicios de calidad. La Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública también refiere a algo importantísimo. Dice que el centro son las personas, son las intervenciones y sus resultados las que definen a un Estado moderno. Atención con esto, ¿no? ¿Qué? Yo les preguntaba al inicio, ¿cómo podríamos identificar de que somos un Estado moderno, estamos en camino a ser un Estado moderno, o sencillamente ni siquiera iniciamos acciones para ser un Estado moderno? Y la Política Nacional de Modernización del Estado, perdón, de la Gestión Pública, nos dice, ¿no? Son las intervenciones que definen si somos modernos o no. ¿Pero qué intervenciones? En pantalla podemos ver, ¿no?, dentro de una circunferencia, este es el modelo
que va a permitir al Estado llegar a tener una gestión pública moderna. En el centro siempre están las personas, siempre está la sociedad. Es decir, en cualquier acción, actividad que realice el Estado, siempre lo hace girando alrededor de la persona, del ciudadano. Y esto los servidores civiles tienen que mentalizarlo. ¿Y cuáles son estas intervenciones? Por ejemplo, tenemos política pública y regulación, estrategia de intervención, bienes y servicios, gestión interna, resultados. Y de forma transversal a estos 5, tenemos el seguimiento, evaluación y mejora continua y estado abierto. Vamos a explicar acerca de ello también, ¿no? En la misma política hay 4 objetivos prioritarios que, como ustedes pueden ver aquí en esta pirámide, para alcanzar estos 4 objetivos prioritarios se van desagregando para finalmente que nos definan ciertas actividades operativas, ¿no? Pero esto a mayor detalle lo encontramos en la política, ¿no? ¿Y cómo lo podemos ver? Eh, para los que no se perdieron la sesión número 3, les enseñé cómo ver a través del Excel, descargar el Excel de la página del CEPLAN, donde están configuradas las 73 o 74 políticas nacionales, que a diciembre del año pasado está actualizado y lo puedan encontrar. Empecemos con el primer eslabón, ¿no?, de los 5. Política pública y regulación. Ahora vamos a ver cuáles son estas intervenciones que a nosotros nos va a permitir definir si ya somos un Estado moderno o sencillamente nuestra gestión pública aún no lo ha alcanzado. Garantizar que las políticas públicas se sustenten en información confiable y que responden a las necesidades y expectativas de las personas según sus características socioeconómicas, geográficas y culturales. Entonces, sencillamente nos está diciendo, ¿no?, que las políticas públicas de manera efectiva sí resuelvan el problema. Aparte que es sencillo de poder decir también, una política pública que no resuelve el problema en la sociedad es una letra muerta, ¿no? Es una política fría, es una política ineficiente, no, que no responde, ¿no? Entonces, está también es por ello poder hablar acerca de eso, ¿no? Asegurando que las normativas y lineamientos que regulen mi entidad tengan un enfoque territorial. Implementando la gobernanza reguladora en mi entidad. Implementando la buena gobernanza. Eso también es un concepto que está entrando con mucha fuerza, el tema de la buena gobernanza, de poder trabajar de manera coordinada, articulada con los demás agentes de interés, como por ejemplo la actividad privada. Recuerden en el video que también dice, ¿no?, gestión pública no solamente es enfocarme en el Estado. Si yo como Estado no puedo responder, o sea, no puedo garantizar atenciones de salud, ¿no?, porque todavía no estoy preparado, pero sí puedo crear condiciones para que la actividad privada pueda prestar servicios a la ciudadanía y así estoy garantizando el derecho a la salud. Como Estado estoy hablando, ¿no? Y esto se llama la buena gobernanza, porque ¿quiénes son estos agentes que, si trabajamos en conjunto de manera correcta, el Estado, la actividad privada, la sociedad civil y la misma academia, vamos a apuntar a, de repente, ¿no?, y lo voy a decir como un sueño, de ser uno de los países que esté peleando por, ¿no?, por de repente ganar competitividad con los países del primer mundo. Pero para eso necesitamos muchísimo trabajo, ¿no? Porque más o menos nos llevan por delante entre 50, 70, 80 años, ¿no? Y creo que cada año se van distanciando más aún, porque aún como país
siento y pienso que todavía no hemos interiorizado la gran importancia como ciudadanos al menos de poder contribuir a que nuestro país se desarrolle, ¿no? Y yo lo digo esto, ¿por qué? Porque a veces tenemos normativas, tenemos leyes que el Estado, entre bien o mal, lo estén haciendo, pero finalmente es la misma sociedad que no lo cumple, ¿no? Es la misma sociedad que busca sacarle la vuelta, es la misma sociedad que buscar a su favor y beneficio. Entonces se dan cuenta cómo llegamos a la reflexión, ¿no? Muy bien. Estrategia de intervención de las políticas públicas, el tipo de gobernanza sectorial, intersectorial. En el sectorial, en la participación es de un solo sector. La intersectorial es cuando varios sectores intervienen, ¿no? O sea, son políticas públicas de que necesitan la participación. Por eso yo le decía gobernanza, ¿no? Y cuando varios agentes. Un ejemplo de la sectorial. Para la implementación de infraestructura educativa a nivel nacional, participa el Ministerio de Educación y el PRONIEP, ambos pertenecientes al sector educación, ¿no? Un ejemplo de intersectorial. Para la mejora del rendimiento académico en los niños se requiere la participación de varios sectores. Educación, que tiene la función de evaluar los aprendizajes, y salud, que tiene la función de mejorar los niveles nutricionales de esos niños, ¿no? Entonces, eh, hay una diferencia en particular, ¿no? Esto también lo vimos en nuestra tercera sesión, ¿no? Ahora los bienes y servicios, que es el tercer agente o el tercer componente. Los bienes. ¿Qué son los bienes? Son productos tangibles en cumplimiento de sus funciones, ¿no? Creo que eso está bastante claro. Servicios son productos intangibles en el marco de sus competencias y funciones sustantivas. Ejemplo de un bien. Los desayunos escolares, las tablets, los bonos, los documentos, como por ejemplo el DNI, pasaporte, medicina, libros, vacunas, etcétera. Todo eso son los bienes entregados por el Estado. Y esto me trae a la mente un problema que hubo, creo que el año pasado, con el tema de Qualiguarma, ¿no? Que muchos niños se intoxicaron por las conservas en mal estado. Ese es un clarito ejemplo de que el Estado, a través de esos desayunos escolares, sencillamente son bienes defectuosos, en mal estado, que no eran aptos para el consumo humano, que en ese caso niños. Entonces, que ese es un caso bastante práctico de la falla del Estado para la entrega de esos bienes. Servicios. El servicio de limpieza pública, seguridad ciudadana. Creo que es otro caso que tampoco necesitamos hablar, creo que demasiado, o explicar el tema del servicio que tiene que dar el Estado en seguridad ciudadana. Entonces ya puse un ejemplo de los bienes, cual igual el tema de seguridad ciudadana, que esto ya es un servicio del Estado. Educación, salud, por ejemplo, ¿no? Las quejas de las citas, ¿no? Que dan en fechas y tiempos bastante amplios. Atención de casos de violencia, apoyo al adulto mayor, entre otros, ¿no? Asimismo, esto incluye, ¿qué nos dice? Trámites administrativos o procedimientos administrativos que se proveen a personas naturales o jurídicas. Esto tiene un solo nombre, que se llama burocracia. Lineamientos que se proveen a otras entidades públicas que brindan servicios directos a las personas. Hay que recordar también
que entre instituciones públicas, dentro de la articulación que debería conllevar a un buen trabajo, muchas veces el producto de una entidad del Estado sirve de insumo a otra entidad del Estado. Y ese también es un ejemplo de los servicios que presta el Estado, porque finalmente el Estado es uno solo. Si bien es cierto, las entidades públicas, unas pueden trabajar bien, otras pueden trabajar mal, pero tenemos que medirlo como Estado, no por entidad pública, sino como Estado tenemos que medir cómo está el sector salud. El sector salud puede estar muy mal. Vamos a suponer, estoy diciendo un ejemplo. El sector educación puede ser el mejor del mundo, pero no solamente de educación el Estado, o perdón, el país va a desarrollarse. Recordemos que la gestión pública es una herramienta para alcanzar el desarrollo de la sociedad. Tenemos la mejor educación del mundo, pero eso no va a ser suficiente. Tendríamos también que mejorar los otros sectores, pues no, para poder decir que sí, como Estado y como gestión pública, somos los mejores, ¿no? Pero nuestra realidad no es eso, ¿no? Creo que en todos nuestros sectores estamos con indicadores bajos, negativos, y por ahí hay mucho todavía que hacer. La provisión de bienes y servicios, ¿no? Eh, Primero, la revisión de normas y estrategias institucionales, ¿no? Hay que revisar siempre el marco legal, la base legal, para poder identificar cuál es nuestra razón de ser, que deberíamos tenerlo identificado dentro de nuestra misión institucional. Y eso tiene que estar en un documento de gestión. Para con ello identificar, ¿no? Identificar las personas con las que nuestra entidad va a atender, es decir, a qué personas va a atender nuestra entidad, para finalmente determinar cuáles son los productos, ya sea un bien, un servicio, una regulación, que vamos a entregar a nuestra sociedad, a nuestro pueblo. Y por ello nace un texto muy importante, ¿no? Todas nuestras acciones, actividades dentro de la gestión pública tiene que estar orientado a la demanda y no a la oferta. Dicho de otra forma, sin términos económicos, nuestros servicios tienen que estar orientados a lo que la población necesita, no a lo que la entidad pública quiere ofrecer, sino prestar servicios lo que la población realmente necesita, porque es la población que tiene un problema. Es esa población que necesita satisfacer su necesidad. Criterios para la provisión de bienes y servicios. Nos dice, entender la necesidad que el bien o el servicio que nosotros vamos a ofrecer busca resolver. Y eso lo podemos hacer a través de algunas preguntas, como por ejemplo, ¿cuál es la finalidad esperada en la provisión del bien y o servicio desde la visión de la persona? ¿Qué derechos y o intereses de la persona se protegen, satisfacen a través de la provisión del bien o servicio? Claro, de lo que nosotros estamos prestando. ¿De qué manera se perjudica a las personas si el bien o servicio no es provisto de manera adecuada? ¿Se conocen las necesidades y expectativas que demandan las personas que reciben o recibirán el bien o servicio? Esta pregunta me parece la más crucial. ¿El bien o servicio que se brinda realmente resuelve el problema público identificado? Otra pregunta de prioridad. Las entidades públicas, a través de los servidores,
¿Se habrán hecho en su vida laboral dentro de la administración pública una pregunta como esta? Pero bueno, yo lo dejo eso, ¿no?, nuevamente a la reflexión ya de cada uno de ustedes, debido a que, a ver, bueno, no tenemos mucha participación, pero va a quedar ahí el cuestionamiento, ¿no? Otros, otro indicador es la gestión interna. La gestión interna comprende la capacidad que tiene la entidad para desarrollar intervenciones públicas de calidad. Capacidad que tiene la entidad para desarrollar intervenciones, ¿no? Cuando hablamos intervenciones, nos referimos pues a la participación de la entidad pública. Estas capacidades generan las condiciones necesarias, tanto administrativas como operativas, para prestar los bienes, servicios y regulaciones. Entonces nos está dando dos espacios, ¿no? La parte administrativa y la parte operativa. Dos, dos pilares importantísimos realmente dentro de cada, ¿no?, de cada organización. Y aquí están los desafíos de esta gestión, ¿no? Lo que se podría aplicar, ya entendiendo que la gestión interna son los procesos y procedimientos dentro de las entidades. Y es más, podemos decir que los sistemas administrativos, al tener como finalidad el uso óptimo de los recursos del Estado, estos principios, normas, procesos, procedimientos, herramientas, ya están dentro de la gestión interna. Por ejemplo, si hablamos de gasto público, que es un desafío, estaríamos tocando el sistema administrativo de presupuesto público. Por ejemplo, el presupuesto público inercial nos dice que no necesariamente responde a los planes y políticas aprobadas. Una política pública sin presupuesto también no tiene impacto positivo. En realidad no tiene ningún impacto, ni negativo ni positivo, porque simplemente queda en papel. ¿Cómo cómo se mide la calidad de gasto? Esto es incluso una pregunta que yo hice en la clase anterior, ¿no? Cuando hablamos de la administración financiera del sector público. El tema de la evaluación de la ejecución presupuestal. Por ejemplo, yo no estoy de acuerdo la forma como se evalúa la gestión de una entidad. Hacerlo a través del porcentaje de ejecución presupuestal. Un porcentaje de ejecución presupuestal no mide la calidad de la gestión. Recursos son escasos que no se ejecutan o no llegan a cerrar las brechas existentes. ¿De qué sirve que una entidad ejecute el 100% de su presupuesto cuando no ha cerrado ninguna brecha que tiene en su población? Y ahí apunto y hago la crítica, ¿no? ¿Por qué miden la gestión solamente por el porcentaje de avance de una ejecución presupuestal? No tienen por qué medir así. En tecnologías de la información y comunicación, las TIC, hay un débil despliegue del gobierno digital a nivel del Estado para prestar servicios tanto internos como hacia los ciudadanos. Definitivamente, más que un débil despliegue de gobierno digital, también hay un débil conocimiento de uso de herramientas digitales, ya hablando por el lado del servicio civil.
falta de aprovechamiento de las TIC, las cuales no son usadas estratégicamente para la mejora de la prestación del servicio, sino que su uso se dirige principalmente a tener los equipos operativos. La moraleja de este segundo punto: estamos tan equivocados que creemos que el hecho de tener, por ejemplo, ¿no?, computadoras de última tecnología, de tener una pantalla, pues, ¿no?, bastante amplia, grande para poder trabajar, un CPU con el mejor núcleo del mercado, ya decimos que somos una organización digital o tecnológica, ¿no? Y eso no es, tenemos ahí un concepto totalmente equivocado. Es aprovechar estos equipos que no son usados estratégicamente para mejorar los servicios que presto a mi comunidad. Otro concepto de organización tecnológica no es tener los equipos de última tecnología, es aprovechar al máximo con la tecnología que cuentas. Esa es una organización tecnológica. Por eso muchas entidades del Estado tienen los equipos, pero no son utilizados estratégicamente, porque obviamente hay un débil conocimiento de herramientas tecnológicas por parte del servicio civil, ¿no? Pero finalmente estos puntos están ¿no?, en la sección de desafíos y habrá que tomarlas como tal, ¿no? Organización del evento. Hay una tendencia a complejizar las estructuras orgánicas o cambiarlas de manera reiterada, ¿no?, la cual genera que los procesos sean más largos para la provisión de bienes, servicios o regulaciones. Estructuras orgánicas que no responden a los procesos misionales de la entidad. Otro ejemplo de ello es instrumentos de gestión totalmente desactualizados. A mí me sorprende, conozco una entidad del Estado, por ejemplo, su ROF data del año 2010, 15 años que no ha sido actualizado. Su MOF data del 2008. Y con esos instrumentos de gestión se pretende, ¿no?, dar buenos servicios a la población. Bueno, integración entre oficinas. Las oficinas de administración interna no siempre se integran con las oficinas de línea, ni entre ellas mismas, lo que genera que los servicios no se desarrollen de forma adecuada. Las oficinas también dentro de las instituciones totalmente divorciadas. Trabajan como si fuesen enemigos, ¿no? Pero bueno, es un desafío, ¿no?, que esto no funcione así. Tendencia a que los órganos institucionales operen como islas sin compartir información ni generar sinergias. Yo también no entiendo eso, ¿no? No entiendo por qué el recelo en el tema de la información que se maneja. Yo también soy estudiante, ¿no? Y como estudiante de un doctorado, nos estamos sumergiendo mucho en la investigación científica, el cual hay algo que incluso yo les comparto, ¿no? El conocimiento, dentro de los conceptos de la ética, tienen que ser compartidos. Es decir, si yo descubro un conocimiento a través de mis investigaciones, tengo que compartirle a la comunidad para que la comunidad lo aproveche y esto pueda contribuir al desarrollo de justamente la sociedad. Pero bueno, sigue siendo un desafío, ¿no? Cumplimiento de regulaciones. Existe una sobreregulación de los entes rectores de los sistemas administrativos, lo que se refleja en la sobrecarga de solicitudes de información
y genera que las unidades de organización se enfocan en generar los informes y no en facilitar la prestación de los servicios. Creo que está muy claro eso, ¿no? Y el último componente de ese nuevo modelo es los resultados, que establece el papel decisivo del Estado, ya que posibilita la medición del impacto que se logra con la entrega de bienes, servicios y regulaciones. En la actualidad, la orientación de la gestión de las entidades públicas se centra en el cumplimiento de actividades. Sin embargo, las actividades que se realizan deben tener el propósito de generar valor público, con el objetivo mejorar la calidad de las intervenciones gubernamentales, buscando la eficacia y la eficiencia en el uso de los recursos públicos con estándares de calidad y equidad. Entonces, el Estado tiene un papel decisivo de poder medir los impactos que generan sus propios productos, con la única finalidad de saber nada más, solamente de conocer si esos productos generan valor público en la sociedad. Entonces, no hay mucha vuelta, no hay mucha ciencia para entender la modernización del Estado. En esta última etapa, creo que se puede entender mejor, ¿no? Y si alguien tiene alguna duda, por favor, yo les agradecería que me lo hagan saber, ¿no? Para poder diluirla en el poco tiempo que ya nos queda. ¿Cómo medimos ello? Con indicadores. ¿Y qué son los indicadores? De acuerdo con la guía de la elaboración de indicadores de las políticas nacionales y planes estratégicos de ese plan, los indicadores son medidas cuantitativas o cualitativas que se construyen a partir de características o comportamientos de una variable o un conjunto de variables relacionadas a un tema en particular, ¿no? Entonces, son medidas que se construyen a partir de ciertas características de un tema en particular. Entonces, aquí viene la pregunta. ¿Qué es la gestión pública en nuestros días? Cuando se dice en nuestros días, ya precisa en lo siguiente. ¿Qué es la gestión pública en un Estado moderno? Porque en nuestros días, los países del primer mundo ya han entendido qué es la gestión pública para un Estado moderno. Y ese es el concepto o modelo que necesitamos imitar. Ese es el concepto, modelo que necesitamos insertar dentro de nuestro Estado. Por eso es la pregunta. Después de todo lo que acabamos de estudiar, desde nuestra primera sesión hasta este momento, ya a puertas de culminar nuestro curso, ¿qué es gestión pública? A ver, vamos a llamar. ¿Qué me dice Jackie Palacios? Liliana Estefanía, Lorenzo Vara, ¿no? Oscar García, Reinaldo. ¿Qué me podrían decir? ¿Qué es la gestión pública en nuestros días? La gestión pública para un Estado moderno es la siguiente. Es el conjunto de procesos, estrategias, políticas que se implementan para administrar los bienes y servicios, recursos públicos, a través de un Estado moderno, eficiente, transparente y descentralizado,
que garantiza una sociedad justa e inclusiva, sin corrupción, teniendo como centro a las personas bajo un enfoque territorial, siendo uno de sus principios la sostenibilidad ambiental. Es un concepto que dice y expresa y lo conceptúa muy bien a una gestión pública de Estado moderno, porque cita hasta el medio ambiente, cita hasta que las acciones del Estado sean con responsabilidad social, cuidando el medio ambiente, así de sencillo. ¿Por qué? Porque finalmente todo encaja en nuestros primeros conceptos. Recordémonos los elementos del Estado, nuestra primera clase. Uno de ellos que era el territorio, que significaba el suelo, el subsuelo, el espacio aéreo y la parte marítima. Entonces es un concepto muy fuerte de lo que realmente es la gestión pública moderna de un Estado. Entonces, ya con ese concepto, ahora sí estamos listos, ¿no? Estamos listos para poder finalizar nuestro curso. A ver, Oscar nos dice, es lo ideal, ¿no? Claro, es lo ideal, ¿no? Y estoy totalmente de acuerdo contigo, Oscar. Pero lamentablemente está manchado por la corrupción y las oportunidades de otros para propio beneficio, efectivamente, ¿no? No podemos discutir lo que dice nuestro amigo Oscar, pero es lo que realmente sucede en esta gestión pública. Eso es lo que sucede. Y con eso podemos decir que no somos un Estado moderno, porque sencillamente no garantizamos el bienestar de nuestra sociedad. Pero bueno, hay mecanismos, hay herramientas que habría que simplemente realizarlas, como por ejemplo, ya hay una política nacional que está haciendo el intento de que podamos ser justamente, tener una gestión pública moderna, ser un Estado moderno, con todas esas características que hemos expuesto muy brevemente, pero necesarias y fundamentales para saber qué es la gestión pública. Entonces, después de haber aprendido incluso estos nuevos conceptos y ustedes desean incursionarse para ser justamente estos agentes de cambio, de mente fresca, de aires nuevos, que la gestión pública lo necesita de manera urgente, ¿no? Yo les invito a que puedan de repente participar, postular, y para ello necesitan también demostrar que han llevado un curso de gestión pública como la que estamos terminando en este momento, ¿no? Y esto también es una invitación a que puedan certificarse, porque finalmente la certificación es el documento que a ustedes les va a validar y garantizar que sí tienen estos conocimientos técnicos, ¿no? Que sí tienen, ¿no? Que sí tienen esta capacidad de análisis, de pensamiento crítico, de realmente hacer una reflexión en nuestras acciones. Reinaldo, muchas gracias por todo su apoyo y por un desconocimiento. Les agradecemos sinceramente por ser un modelo a seguir y por inspirarnos a dar lo mejor de nosotros. Al contrario, Reinaldo, esas palabras son muy emotivas para mí y el cual creo también y está dentro de mis pilares de enseñanza, de que creo también que la educación es otra y una de las mejores herramientas que podemos hacer las cosas mejor, ¿no? La educación sobre todo, educarnos siempre, capacitarnos siempre, como dice la doctora Polo, ¿no? En sus programas, edúquense lo más que puedan.
Y por eso ITEC tiene este espacio gratuito para que podamos intercambiar ideas, para que podamos reflexionar sobre todo, ¿no? Y poder aprender siempre algo nuevo. Yo siempre aprendo de mis estudiantes como ustedes. Mis estudiantes aprenden también de mí, ¿no? Y termino pues de la misma forma que Reinaldo, agradeciéndoles por este tiempo que hemos compartido, estas 5 sesiones, con mucho conocimiento, mucho dinamismo y participación, ¿no? Entonces no se olviden certificarse, les va a ayudar muchísimo, sobre todo cuando quieren incursionarse dentro de una administración pública, ¿no? Y ya nuestra coordinadora académica les va a dar el apoyo necesario para que puedan lograrlo, ¿no? Para que puedan cumplir sus objetivos, sus metas y todo ello, ¿no? Muchas gracias a ustedes, a Lorenzo nuevamente, y quiero terminar agradeciéndoles. En pantalla están mis redes sociales, pueden encontrarme en LinkedIn, ¿no? Y quiero terminar con esta frase que dice, el conocimiento y el saber son las mejores armas para alcanzar la libertad. Entonces, sin más que decir y no extender más nuestro tiempo, espero vernos en otros cursos que ITEC tiene de manera gratuita para cada uno de ustedes. Sin más que decirles, les agradezco que tengan una excelente, ¿no? Un excelente descanso y nos estaremos viendo en otra oportunidad. Que Dios los bendiga y hasta pronto. Muchísimas gracias.